de libertad. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Amor, no quiero flores ni chocolates. Quiero ver a las panochas de Ure. Somos las Cristo y la María, panochas de Ures. Y los invitamos para que no vayan a ver a la auditorio cívico. Este 14 de febrero en 2 funciones, 7 y 9:15 de la noche. Boletos en BBI Boutique y en las taquillas del auditorio. Sí, vámonos para ver si nos acabó el avión, Cristo. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. Para este día de San Valentín, en Sol 106.3 tenemos para ti muchos regalos para que te pongas romántico. Arreglos florales, masajes, cambios de imagen y pasteles para que te endulces el momento romántico con tu pareja o amigos. Inscríbete en los turnos en vivo de Sol 106.3 FM. Participa en nuestras promociones. La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica. En Radio Sol 106.3 FM. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos aquí en el tomo 137 y a propósito del el tema que comentamos para la reflexión, ya hay varios organismos, incluso patronales, que hablan de que es urgente replantear el sistema de Afores, y se maneja que hay 66 esquemas de pensiones que están en riesgo real de no pagar a sus jubilados. Y es que, miren, hay dos problemas muy graves. Por una parte, el 57% de los trabajadores mexicanos están en la economía informal. Entonces, no son aptos para ingresar a las Afores. De entrada, ese 57%, que son, pues, es 6 de cada 10, es muy alto. No se puede, no se puede, que es altísimo, ¿no? Y el resto, el otro, pues, se está calculando un monto del 20 al 30% del último sueldo, que eso es prácticamente el último lugar. La OCDE, que es este organismo internacional que está atento a este tipo de cosas, pues ubica a nuestro país como el último, ¿sí? El último en de este tipo, de esta naturaleza, del 20 al 30% del último sueldo, ¿sí? Y las tasas de aportación de los trabajadores ahorran apenas el 6.5%, ¿sí? Que es 3 veces menor que el estándar internacional. O sea, por todos lados, el sistema actual le pide al trabajador haber trabajado 1,250 semanas, es decir, 25 años que se cumplen el próximo, para cotizar exitosamente en algún sistema de retiro. Y esta meta es muy difícil de alcanzar para la mayoría
de los trabajadores. Así es que es una bomba de tiempo, ¿eh? Es una bomba, como ya lo es ahorita los trabajadores de la universidad, por ejemplo, maestros y empleados administrativos, etcétera, y otros que están en el ISTESON, pues tienen problemas muy serios para eso, para que les puedan cubrir tanto a los actuales jubilados y pensionados como a los que vienen. Es una bomba de tiempo. La verdad es que en este país no se hizo prospectiva en los años 70, en los años 80, ¿sí? Y ahora resulta que uno de los problemas del país es que la esperanza de vida creció, ¿sí? O sea, si había una esperanza de vida de 55 años en los años 60 y ahora es de 75, ese es el problema. Pues a ver qué se hace. Por lo pronto yo creo que habría que tomar algunas medidas individuales. Pero hablemos de cosas más tranquilas, Vladimir. Ahorita que está comentando eso, fíjese, yo me acuerdo por ahí en el 2005, 2006 yo estaba en la UM. Me tocó asistir a unas pláticas allá en la Ciudad de México por parte de la UM con unos actuarios argentinos que ellos pues iniciaron con este esquema mucho antes que nosotros. Creo que ellos son pioneros en este esquema. Y hacían algunas proyecciones para México. En aquel entonces pues estábamos muy lejos todavía, ¿no?, de este esquema de retiros. Y recuerdo que nos dieron cifras que yo me vine espantado. Decía que, por ejemplo, de las proyecciones que ellos traían era que más o menos para un trabajador que hubiera tenido un sueldo de entre 20 y 25 mil pesos mensuales por aquella época, aspiraba a máximo una pensión de 2.000, 2.500 pesos en las proyecciones que ellos tenían, ¿no? Entonces dije, en la torre, hay que ponerse a ahorrar desde ahorita. La generación de nosotros está pues prácticamente condenada a desprotegida de ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, hablemos de otras. Ahora sí no te lo gané el tema. No, ahora no, sí, es una preocupación que traigo desde el 2005. Sí, pero hace 15 años de eso. 15 años. Sí, y ya porque además hubo una crisis fuerte en Argentina. Sí, efectivamente. O sea, en realidad es un espejo para nosotros. Efectivamente. Ahí están ocurriendo, por ejemplo, el 2005, eso que vieron las personas con las que tú interactuaste, ya les estaba ocurriendo algunas cosas. A nosotros iban a ocurrir 10 o 15 años después, pues ya nos llegó. Y era parte de lo que ellos decían, miren, véanse nuestra experiencia, pues, ¿no? Pero, en fin, el día de hoy yo no vengo a hablar de pensiones, ni quiero. Vamos a hablar pues de los temas que tratamos en esta sección. El día de hoy la Junta Local nos invitó una vez más a presentar uno de sus estudios. Presentó 2 estudios, un estudio muestral sobre las boletas electorales y otro. La Junta Local del INE. Del INE. A la federal. La federal, exactamente. Y otro sobre la participación ciudadana, ambos del proceso electoral 2018. Inicialmente dije, bueno, voy a platicar sobre los dos estudios. Realmente tienen un chorro de información, entonces lo voy a dividir en 2 partes. Hablaré de las boletas el día de hoy y el otro miércoles el estudio sobre la participación ciudadana. El primero, el de las boletas, pues es es un estudio sobre el voto nulo, ¿no? Recordemos que en cada paquete electoral pues hay muchos documentos, desde los votos para cada uno de los partidos, no sé, las boletas que no se utilizaron, pero también hay un apartado ahí, una bolsita aparte sobre votos nulos. Bueno, pues hay un estudio sobre votos nulos. Así rapidito se seleccionaron 5.140 paquetes a nivel nacional. Esta era la muestra. 1.500 votos por entidad para la elección para presidente y 2.000 más o menos por entidad para los diputados y senadores. Se dividieron los votos nulos en 3 categorías. Es decir, ¿por qué es nulo el voto? Bueno, pues puede ser porque el ciudadano lo haya anulado voluntariamente, que dijo, pues no quiero votar por ninguno y lo anuló, sí fue a la elección, pero no quiso votar por nadie, o de manera involuntaria, porque se haya equivocado a la hora de votar. Y una tercera categoría era indefinido, es decir, que no se podía saber si era voluntario o involuntario.
En el caso del Ejecutivo Federal, es decir, la Presidencia de la República, hasta el 2018, hubo un total de 1.6 millones de votos nulos, que representa algo así como el 2.8% de la votación total. Es decir, pues no es un porcentaje que digamos muy alto, sin embargo, sí hay algunos datos interesantes que ahorita vamos a ver aquí. Chiapas, por ejemplo, alcanzó casi el 6% de votos nulos. Sonora ahí anduvo más o menos en el promedio nacional con un 2.4%. Pero recordemos, como dijimos, hay votos voluntarios y votos involuntarios. En el caso de Presidencia de la República aparece 1.6 millones de votos nulos. El 60% fueron de manera involuntaria, mientras que el otro 40% fueron de manera voluntaria, es decir, el ciudadano rechazó, ¿no?, los votos. Cuando observamos, ahora sí, lo comparamos contra la elección de los diputados y senadores, aquí empiezan a surgir cosas interesantes. Por ejemplo, de ese 2.8% para la elección presidencial se va hasta el 4% de votos nulos en la elección de diputados y senadores. Es decir, es más alta los votos nulos en la elección de diputados y senadores. Y también, concretamente para el proceso electoral 2018, los porcentajes entre involuntarios y voluntarios se invierten. Es decir, en el caso de diputados y de senadores, el mayor porcentaje de votos los votos involuntarios son el 40%, mientras que los votos nulos voluntarios, es decir, el que quiso anular, se va hasta un 60%. Es decir, se invierte con respecto... Una decisión ciudadana. Una decisión ciudadana de anular el voto. 60 en los diputados, mientras que en la presidencia eran 40. 40, es decir, al revés. Al revés. Hay que decir que la elección presidencial del 2018 tuvo, como todas las elecciones, características muy particulares. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque este incremento o esta diferencia de 60-40 de los votos involuntarios no es un comportamiento normal. Es decir, parece ser que en el 2018 el ciudadano se equivocó más, ¿no?, a la hora de votar. Se incrementó mucho el porcentaje de votos involuntarios. Y entonces dice uno, ¿qué pasó en el 2018? Bueno, pues recordemos que en la elección del 2018 tuvimos por primera vez los candidatos independientes, pero además hubo muchas circunstancias así que rodearon esa elección, como era el tema de, por ejemplo, Margarita Zavala. Margarita Zavala fue la única candidata que alcanza digamos, el número de apoyos ciudadanos para ser candidata, pero muy cercana a la jornada electoral, ella renuncia a la candidatura. Sin embargo, el INE ya tenía impresas las boletas y decide, pues ya no las puede volver a imprimir, y entonces aparece Margarita Zavala en la boleta, pero el INE tiene que sacar un acuerdo donde dice cómo se van a considerar los votos de Margarita Zavala, y súmele eso la resolución del tribunal que mete al bronco a la boleta electoral también de último momento. Y entonces se volvió algo sumamente complicado la elección presidencial, y es lo que hace que el ciudadano se equivoque mucho en los votos. Cuando esto es, insisto, la elección del 2018, cuando analizamos en perspectiva comparada con los años anteriores, tenemos datos desde el 94 más o menos, desde el 94 hasta el 2018 hay registros de votos nulos. Vemos un comportamiento, en el caso de la presidencia de la República, muy similar. Oscila entre el 2 y el 3%, no llega al 3% de votos nulos en cuanto a la presidencia de la República, con esto que acabamos de decir ahorita, que fue del 2.8, como decíamos, y es un comportamiento pues raro por las situaciones que acabo de expresar. Donde sí hay, maestro, un despegue, y vamos a ver los datos, por ejemplo, en el 2006, todos estaban muy parejos. Presidencia, diputados y senadores estaban más o menos en un 2.2, presidente y senadores y diputados en un 2.4, 2.5 más o menos. Para la elección del 2009, que nada más fue de diputados, se fue, maestro, hasta 5.5.
los votos nulos, y para el 2012 que hubo elección de senadores también se fue hasta 5.5 los votos nulos, es decir, un crecimiento muy alto en el número de votos nulos. Presidencia se mantuvo igual y se mantiene igual todavía. Insisto, donde sí hay 2009, 2012, 2015 y 2018 un crecimiento muy alto en los votos nulos es diputados y senadores. Factores que pueden estar pasando, bueno, pues ya decíamos, hay dos. Uno, que tiene que ver con el hartazgo del ciudadano, es decir, te voy a voluntariamente a expresar mi repudio acudiendo a la urna y diciendo no quiero a ninguno. Sin embargo, a excepción del 2018, hacia atrás, por estos factores que veíamos, generalmente es más alto el voto involuntario, es decir, es más alto el número de errores de los ciudadanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vemos ese despegue en el 2009? Pues, ¿qué sucede? Recordará usted en el 2007, 2008 más o menos, la reforma electoral, una de las reformas electorales, plantea aquella situación donde las coaliciones de los partidos tienen que aparecer cada uno con su espacio en la boleta, de tal manera que el ciudadano pues podía votar por un partido y al mismo tiempo estaba votando por el mismo candidato, ¿no? Es decir, lo volvió sumamente complicado para la hora de votar, pero también para la hora de contar los votos. Es sumamente complicado. Y a esto súmele que en el 2014 metemos el tema de las coaliciones flexibles, parciales y no sé qué tantas cosas, totales. Entonces, es sumamente complejo. Recuerdo la semana pasada estuvo con nosotros el doctor César Astudillo, un investigador de jurídicas de la UNAM que pues, se ha dedicado básicamente a estudiar cuestiones electorales, y hablaba precisamente de esto. Decía que hemos vuelto tan complicado nuestro sistema electoral con ese afán de estar, digamos, puliendo cada uno de los detalles. Lo hemos vuelto sumamente complicado. Y él ponía el ejemplo de una boleta electoral. Y él decía, en México prácticamente estamos votando sobre un billete, decía, en el sentido de que los candados de seguridad que tienen una papeleta, no sé si los ciudadanos que nos están escuchando lo sepan, pero no es un papel común y corriente, es un papel muy especial, es un papel de seguridad muy similar al con el que imprimen las chequeras los bancos. Tiene ciertos sellos de agua que le llaman, tienen ciertas fibras ópticas, unas se pueden apreciar a simple vista, otras necesitamos una lámpara negra para poder ver esas fibras. Tiene ciertos sellos ocultos microscópicos que solamente la empresa que las imprimió sabe dónde está para en un momento determinado saber si son auténticas. Es decir, totalmente complicado, y eso nada más es un ejemplo. Es decir, la boleta es un ejemplo simplemente de lo complejo que es nuestro sistema electoral, y esta complejidad se ve reflejada precisamente a la hora de que el ciudadano sale y vota en el proceso electoral. Entonces, pues es lo que estamos viendo aquí, y se ve muy claro. En el 2006-2007 tenemos esas reformas electorales que meten el tema de las coaliciones, y entonces el ciudadano a la hora de ir a votar pues se confunde. Había, recordará usted, en la elección anterior, por ejemplo, un partido o varios partidos políticos podían ir coligados en un municipio, pero no en el otro, y no en la presidencia de la República. Y entonces el ciudadano, al mismo tiempo de que era una sola casilla, la casilla única que le llamamos, pues entonces se iba con la inercia de que ese partido coligado iba en todos los lugares igual, y entonces se disparó el tema de los votos nulos. En pocas palabras, lo que tenemos que ir repensando, sí, nuestros juegos electorales, con la idea de ir simplificando, porque al mismo tiempo de que lo complejizamos para el ciudadano, también lo vamos haciendo más caro. Me ponía ahorita el tema de la boleta electoral, y César Astudillo nos decía, en el caso de los argentinos, por ejemplo, ellos votan en un papel que tú lo ves y es una fotocopia, ¿no? Y además esas fotocopias las ponen los mismos representantes de los partidos. Ellos van, se asoman, a ver cómo van, ya se acabaron mis boletas, dice, ellos van y ponen otro, y aquí es sumamente complicado. Digo, no le voy a decir a usted lo sabe perfectamente, ¿no? Entonces,
Pues este estudio es bastante interesante, es un estudio muy extenso. Quise traer nada más algunos datos. Está también ahí colgado en la página del INE para cualquier persona que lo quiera revisar. Y pues bueno, hay información hasta como para elaborar, le he dicho muchas veces, un proyecto de investigación para muchachos de licenciatura, incluso de posgrado. Excelente tema. Pues fíjate que esto de los votos nulos, acuérdate que hay una disposición legal en el Código Electoral de que si en una casilla los votos nulos son superiores a la diferencia entre el primero y el segundo, claro, hay que recontar todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Este le ganó con 10 votos, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hay 20 nulos. Vamos viendo. Así es, el conteo. Sí, y aquí hubo un caso, creo que fue en la elección para gobernador del 2003, ¿sí? Uh-huh. En el que al candidato Burs lo postuló más de un partido, y entonces, por ejemplo, estaba el nombre de Burs, a ver si me acuerdo bien, en el Partido Verde estaba el nombre de Burs. ¿Sí? Uh-huh. En el PRI estaba el nombre de Burs. Entonces hubo ciudadanos que cruzaron Burs en el PRI y Burs en el Verde. Así ¿sí? Entonces, de entrada lo anularon. Sí. El 2003. Lo anularon. Después se fue hasta los tribunales y dijo el tribunal, bueno, se anula para los partidos, pero el candidato es el mío. O sea, y creo que por eso ganó. Esa fue la diferencia que le sacó a Ramón Corral. Sí, ha habido una discusión muy fuerte en ese tema, desde el tema de cuando se repartían los votos en las coaliciones, que decían, oye, pues de los que yo reciba te voy a dar para que alcances el registro, prácticamente el 2.5, 3% de la... hemos estado legislando para parchar chicanadas. Sí, por eso es que es tan complicado. Pues. Por eso es muy complicado el tema del proceso electoral, pero no es solamente complicado para la autoridad ni para los partidos. Para el ciudadano. Es complicado ya para el ciudadano. Ya desde el momento en que el ciudadano llega, se encuentra con una boleta y no sabe por quién está votando, ya tenemos problemas. Ya tenemos problemas. Y recordemos también que el que cuenta los votos en primera instancia también es un ciudadano que tiene una capacitación de unas cuantas horas nada más. Se lo digo así con toda franqueza y con toda honestidad. Cuando nosotros estábamos en el instituto y viendo pues todo el tema de la papelería electoral, era tan complicado entender cómo se iban a contar los votos de las coaliciones y de las candidaturas comunes. Y dijimos, Diosito Santo, ¿cómo le va a hacer el ciudadano? ¿Cómo le vamos a transmitir al ciudadano toda esta complejidad en nuestro sistema? Y esa duda tienen los expertos. Imagínate nosotros que vivíamos y comíamos con esas cosas, a un ciudadano que pues nomás está ahí un ratito y está de manera voluntaria, ¿no? Exactamente. Y fíjate, una vez en una ocasión en una elección en España, para que veas cómo aquí se nos hacen cosas normales entre comillas y en realidad son atípicas en el mundo. Fueron unos observadores a unas elecciones en España y ya llegó una persona al hostal ahí y dijo, no, ya vengo a votar. ¿Ya votaste? Sí, ya voté. A ver el dedo. El dedo. No votaste nada. ¿Por qué? Le dijo. Pues no traes la tinta. ¿Tinta? Dijo. ¿Para qué? Para que no vuelvas a votar. Volver a votar. Dijo, ¿por qué? Yo voto una vez y ya. Aquí no, aquí se inventó el tema de la... ¿sí? De la tinta. De la tinta y después indeleble. Porque además después se podía quitar. O sea, que además ni es tinta, es una especie de ácido que mancha las células, una cosa así. Sí, porque si no vas se borra con pasta dental, se borra. Cosas, es una locura. Y fíjate, es interesante el tema esto de los votos nulos, porque hubo un caso aquí de Ónavas en el que votaron, era un solo candidato, y votó la gente por un candidato al que no habían registrado. Entonces los declararon nulos. Oye, pues estoy votando por la misma persona, que además le ganaba al otro. O sea, el otro ganó por 120 votos con 170 votos nulos, ¿no? O sea, pero es muy interesante también ver que hay ciudadanos que deciden conscientemente, pero también se empezaron a cuidar de cómo, porque al principio había ciudadanos que simplemente le echaban a la ánfora en blanco. Sí. Pero después alguien les dijo, no lo eches en blanco. Los pueden utilizar. Porque los pueden cruzar, ¿sí? Mejor. Entonces empezaron a cruzarlo con una... ¿sí?
Y después anulaban aquellos cuando era, por ejemplo, si esta era era algo así, y decía, no, se salió, está tocando acá. Tuvieron que legislar para decir, donde se cruza las líneas, el vértice, ahí es el voto. O sea, es una locura. Y es una cosa es lo que está legislado y otra cosa es lo que han regulado los tribunales. Ahorita hay cualquier cantidad de criterios del Tribunal Electoral que pues, se tienen que recoger a la hora de contar los votos. Entonces imagínense cuando los institutos electorales quieren capacitar eso. Eso es lo que dice la ley, pero espérate, porque este librito es lo que dicen los tribunales. Que es lo que vale, además. Sí, poner a un ciudadano a decir, oye, cae en qué criterio del tribunal para ver si lo anulo o no lo anulo, es sumamente complicado. Pues muchas gracias por traernos estos temas y pues esperamos la segunda parte del próximo. Claro que sí, el siguiente miércoles vamos a traer el segundo estudio que también ahí está ya colgado en la página del Instituto Nacional Electoral. De verdad se los recomiendo mucho. Pues trae datos hasta como para estar jugando, ¿no? Y se va metiendo uno. Y se lo recomiendo mucho a los estudiantes universitarios que se quieren titular por tesis. Ahí está la materia prima para hacer cualquier trabajo de investigación. Pues muy bien, pues muchas gracias al maestro Vladimir Gómez Anduro, su Vox Populi, a quien confieso que he leído. Pues ya escuchamos a Neil Diamond con, bueno, pues si te vas lejos, imagínate qué más melancolía que si te vas lejos. Pero ahora viene Edith Piaf, La vie en rose, dice la francesa Edith Piaf. La vida en rosa que la verdad no fue para nada rosa para esta mujer extraordinaria. ¿Sí? Y enseguida volvemos.